Muy buenos días, queridos hermanos en el Señor. En este día, martes 6 de octubre, dentro de esta semana 27 del tiempo ordinario, hoy la palabra de Dios nos invita a testimoniar pues lo que hoy las lecturas nos están exhortando a través de Pablo y de San Lucas. La primera lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, verso del 13 al 24. Y el salmo responsorial, el salmo 138. Y del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, 38 al 42. Esas son las citas bíblicas que corresponden a este día martes 6 de octubre. Vamos a iniciar pues esta reflexión, ¿verdad? Como en este día, ¿verdad? Que el Señor nos da este tiempo, podríamos decir el tiempo del Espíritu Santo en la familia, en la comunidad, en el trabajo, a cada uno de nosotros. Iniciamos con el canto "Qué alegría", página 1. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado pues con esa alegría, con esa atención del corazón, la escucha de la palabra. Diría San Lucas en el capítulo 11, del verso 28. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, nos dice el Señor. Continuamos pues siempre las cartas de San Pablo. Hoy le escribe a los Gálatas. Y en esa carta pues Pablo expresa y dice que quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara ante los paganos. Son
palabras pues del gran apóstol Pablo. Y aquí viene en esta carta como una autobiografía que Pablo le escribe a la comunidad de los Gálatas. O sea, pero además estos rasgos biográficos son para defender su ministerio apostólico. Es en verdad que no conoció personalmente a Jesús y que fue perseguidor de la iglesia. Pero me escogió, dice Pablo en esta carta, desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia y se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles. Es decir, es apóstol legítimo, aunque lo sea de modo distinto que Pedro y los demás. También recuerda que su ministerio ha sido legitimado por Pedro y Santiago cuando fue a Jerusalén a confrontar con los apóstoles su doctrina. Por lo tanto, los cristianos de Galacia no tienen que caer en la tentación de cambiar lo que Pablo les había enseñado. Pero también hoy el Evangelio, San Lucas en el capítulo 10 que hemos escuchado, es la narración de los amigos de Jesús, las amistades pues que tiene Jesús. Marta lo recibió en su casa y María escogió la mejor parte. O sea pues que hoy pues el texto nos invita a eso. Que en el camino hacia Jerusalén Jesús se hospeda en una casa amiga, la de Marta y María. Es la familia de Lázaro, hermanas pues Marta y María. Jesús sabe tomarse un descanso y es capaz de amistad. Las dos son seguramente las mismas de las que había hablado Juan en el capítulo 11, las hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó. Por eso la breve cena es muy familiar para nosotros. Marta y María tienen carácter muy distinto o muy diferente. Una, buena ama de casa, se esmera en atender las cosas materiales. La otra se sienta a los pies de Jesús en actitud de discípula y lo escucha atentamente. Ante esto, la queja de Marta ante Jesús amablemente le recuerda que solo una cosa es necesaria. María ha escogido la parte mejor, porque aprovecha la ocasión de quien tiene el Maestro en casa y lo escucha. Pero a veces Jesús recomienda claramente la caridad, el servicio a los demás, como ayer con la parábola del samaritano. Otras, como hoy, destacan la actitud de fe y de escucha. A los 12 apóstoles y luego a los 72 les había recomendado que no tuvieran demasiadas preocupaciones materiales, sino que se centraran en lo esencial, la predicación del reino. Ese es todo el objetivo, ese es el fin de este evangelio. Otras veces nos dice que busquemos el reino de Dios, que todo lo demás se nos dará por añadidura. Pero cuando quiso enseñarnos quiénes eran ahora su madre y sus hermanos, recordamos lo que dijo: lo que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lo cual quiere decir, queridos hermanos, que no pueden ser opuestas las dos actitudes. La de la caridad detallista
y la de la oración y la escucha, sino complementarias. Hemos de ser hospitalarios, pero también discípulos, con, con tiempo para los demás, pero también para nosotros mismos y para Dios. Y al revés, con oración, pero también con acción y una entrega concreta. Cada cristiano, no solo los monjes o los sacerdotes, debe saber conjugar las dos dimensiones, la oración y el trabajo servicial. ¿Cuál es el aspecto que yo descuido? Me refugio tal vez en la meditación y luego no hay golpe, o me dedico a un activismo ansioso, descuido los momentos de la oración. ¿Soy solo Marta o solo María? ¿No deberíamos unir las dos cosas? Queridos hermanos, pues hoy pues es una lectura muy familiar, muy de amistad, lo que el Papa en la carta que ha firmado el día 3 de octubre allá en Asís, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Es algo muy importante lo que el Papa nos dice en esta carta encíclica, ¿verdad? Por eso dice, este santo del amor fraterno es de la sencillez y de la alegría, se refiere a San Francisco, que me inspiró, dice el Papa, escribir la encíclica Laudatio Si, ¿verdad? Por eso esta nueva encíclica, la fraternidad y la amistad social, porque San Francisco, que sentía hermano del sol, del mar y del viento, sabía pues todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes, caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Por eso Jesús pues tenía esta amistad con esta familia de Lázaro. Para nosotros debe ser un buen ejemplo para discernir qué es más importante, si lo que está establecido por la ley y la práctica culturales o la acogida a la novedad del reino. Es este pasaje de la visita de Jesús a Marta y a María. Marta, que cumple con lo normal, lo que mandan las normas de la acogida y de la hospitalidad. Ella es símbolo de una porción de pueblo que cree que con cumplir ya está arreglado todo. Y por tanto, el criterio del juicio para determinar el comportamiento de los otros es si cumplen o no. María cumple también con la costumbre de acogida y de la hospitalidad, pero lo hace de un modo distinto, o sea, con una actitud novedosa que sale del corazón. Es la mejor parte para que nadie pueda quitarle al creyente, y que personas como Marta, aun siendo tan bondadosas, están llamadas también a experimentar la vida cristiana. Debemos reflexionar y preguntarnos, ¿acogemos la revelación del Hijo con actitud de servicio a la comunidad en nombre de Dios?
¿Recibimos a Jesús solo como huésped o lo escuchamos para conocer su proyecto liberador? Oremos. Señor Jesús, solo tú tienes palabra de vida eterna. Te pido que ilumines mi mente y mi corazón para que sepa escuchar la palabra, entregarla a los demás con amor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Deseo pues a todos un buen día pues en este martes, que esa alegría, esa felicidad que Dios nos da a través de esa buena noticia del Evangelio y del reino de Dios que ya está entre nosotros. Soy el Padre Joaquín, párroco de la Parroquia Cristo Salvador, y esperamos pues que esta reflexión nos vaya ayudando, vayamos descubriendo pues también cómo podemos nosotros ser Marta o ser María, pero lo importante es que hay que pensar en aquellas palabras de San Benito Abad: la labor y la contemplación, o sea, la oración y el trabajo. Buen día a todos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.